después del receso, ¿verdad? Para que usted esté sabedor. Un par de cosas quizás para entrar en el contexto de la materia. Eh, Lamentablemente, pues la materia no se puede dar de una manera exegética, pues por el volumen que tiene, ¿verdad?, de material. Pero quiero que usted pues ponga de su parte, ¿verdad?, en la lectura, ¿verdad?, del material que se le da. El examen, pues la mayoría ha contestado bien, ¿verdad? Solo creo que ninguno creo que dejó la materia hoy en esta unidad y espero pues que así continúen hasta el final. Para el próximo año yo creo que ya les debe tal vez informado a algunos maestros, va a haber cambio de programa, ¿verdad? Para estudio y el paquete, ¿verdad? Que es para 4 años se va a reducir para 3, ¿verdad? Así es de que hay que estar pendiente de eso, cómo van a funcionar, ¿verdad? Entonces, para el próximo año. Así que, mientras tanto, yo le animo para que usted se preocupe, ¿verdad? En el estudio, para que usted pues haga lo necesario, ¿verdad? En cuanto al estudio, pues que debe de hacer, ¿verdad? De la materia que les toque. No sé cómo es que les va a absorber tal vez el proyecto a ustedes, pero lo que sé que el próximo año pues van a haber 3 ciclos en el año en lugar de haber dos, ¿verdad? Van a ser de 12 clases cada una de las materias. Así de que quiero animarle cada vez que se va reduciendo el tiempo, pues, ¿verdad? En el cual ustedes van a poder estudiar lo que ahora se ve en 16 clases, ¿verdad? Cosa que ni siquiera se alcanza a ver. El próximo año se va a ver ¿cómo se llama? En 12 clases, o sea, 4 clases menos. O sea, eso le va a dejar a usted, ¿verdad? Que realizar mucha investigación, mucha lectura pues de material, porque ahí se va a complementar, ¿verdad? El resto. Así que quiero animarle, ¿verdad? A comenzar ya a poder estar, ¿cómo se llama? Estudiando, que eso es lo primordial, para que usted empiece la lectura, pues para que pues vaya aprendiendo un poquito más, porque se va a reducir, ¿verdad? El material que se les va a estar impartiendo. Bien, comenzando ya con lo que es la clase, vamos a estar estudiando hoy acerca de el segundo libro de Samuel. Yo les preguntaba ahí acerca de los 4 personajes principales que hablan los libros de Samuel y era muy importante que usted entendiera que Elí era uno de ellos, ¿verdad? Samuel era el segundo, Saúl y David eran los otros dos restantes. Sin embargo, hay algunos que me pusieron Salomón, ¿verdad? Y realmente pues todavía no entra en apogeo el reinado de Salomón, pero algunos como que le pasaron la copia a otro, ¿verdad? Y así fueron copiando otros, ¿verdad? Y le pusieron los mismos 4. Así que mucho cuidado al momento de que usted responde, ¿verdad? En su examen. Si usted se fijó, les metí mucho en su examen de lo que era la lectura, ¿verdad? Les mencioné de algunos capítulos de Samuel, capítulo 4, el capítulo 8, capítulo 7, porque la parte de estudio de teología lo vimos acá, digamos, en la clase, pero no habíamos leído mucho la escritura. Entonces, lo que usted lee en la escritura, ¿verdad? Más lo que vemos en la clase, pues le da bastante soporte para poder contestar su examen. No se va a ver los libros de Samuel, Reyes y Crónicas de una manera exegética, ya les expliqué, pero sí lo vamos a ver de una manera de perfiles, ¿verdad? De personajes, ¿verdad? Eso es importante. Ya vimos acerca del personaje de Elí, vimos un poco el desorden en su familia, vimos acerca de Samuel, empezamos a ver a Saúl, ¿verdad? Que también pusimos algo ahí en el examen. Y hoy vamos a comenzar, pues, en la escritura a ver el segundo libro de Samuel, pero enfocado en la monarquía bajo el rey David, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Que vamos a estudiar ahora. Veamos entonces las diapositivas. Si tiene alguna consulta, pues ahí me las va haciendo. Como le repito, pues vamos a ir corriendo un poquito, pues, pero la idea es avanzar lo más posible. El autor, ¿verdad? Es desconocido, ¿verdad?
solamente lo que usted ya me puso en el examen, ¿verdad? Lo que Primera de Crónicas 29:29 sugiere, ¿verdad? En relación que pudo haber Buenas completado tardes, la pastor. obra Natán y Gad. Buenas tardes. La fecha de escritura en algún momento pues del siglo X, ¿verdad? El siglo X antes de Cristo. Y el periodo que cubre este segundo libro de Samuel son 40 años. Recuerden que el periodo que cubría el primer libro de Samuel eran 100 años, ¿verdad? Desde el nacimiento de Samuel, ¿verdad? O comenzando desde la decadencia de los jueces y del sumo sacerdote, pues de Elí, hasta la muerte de Saúl, ¿verdad? Que es lo que narra pues el primer libro de Samuel. Hoy comenzamos a ver el segundo y la narra un poco menos de 40 años, ¿verdad? El tiempo que reinó David sobre Israel, ¿verdad? En 2 Samuel 5:4. A ver, hermano, quiero ver Aldo Campos, léame 2 Samuel 5:4. Vamos a tener un par de referencias por ahí. Entonces, un poco menos de 40 años, ¿verdad? El tiempo que reinó David sobre Israel. Desde la muerte de Saúl, ¿verdad? En 1010, con eso termina la primera carta, o el primer libro de Samuel, hasta el 975, ¿verdad? Recuerden que la monarquía prácticamente del rey Salomón, ¿verdad? Comienza en el año 970, ¿verdad? Hasta el 930 más o menos, digamos ahí un aproximado de 40 años que fue lo que reinó David, ¿verdad? Y luego pues Salomón. Bien, entonces unos años antes de la muerte de David, es lo que narra el segundo libro, ¿verdad? Aproximadamente unos 40 años. ¿Qué dice el segundo libro de Samuel 5:4? Perfecto, ahorita lo leo. Dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Ok, o sea que aproximadamente él vivió unos 70 años, ¿verdad? Eso lo vimos en una de las diapositivas que usted tiene en su material. Entonces, 40 años dice allí, ¿verdad? Que él, pues, fue el tiempo que reinó David, ¿verdad? Por eso que el periodo que cubre es más o menos esos 40 años, pero un poco menos. El tema central de la segunda carta o el segundo libro de Samuel, más bien dicho, es la historia del pueblo hebreo durante el reinado de David, el mejor tiempo del reinado, ¿verdad? En Israel, el único momento en el cual se puede considerar como esa promesa a Abraham de la media luna fértil que usted vio en geografía, que es el territorio, ¿verdad? Que le pertenece a Israel, ¿verdad? Desde ¿cómo se llama? Desde allá, desde el delta del Nilo, ¿verdad? Hasta el gran río Éufrates, esa media luna fértil. Se cree que no se cumplió en periodo de David, pero lo más cercano a ese territorio, que es el que va a heredar, ¿verdad? El pueblo de Israel, fue consumado en el periodo monárquico bajo el rey David. Entonces, el tema central, ¿verdad? Es la historia del pueblo hebreo durante el reinado de David, ¿verdad? Es el tema central. A ver, hermano Ismael, 2 Samuel, capítulo 7, del 8 al 16. Vamos a hablar acerca del texto clave de esta carta, ¿verdad? El llamado y cuidado de Dios para con David, ¿verdad? La palabra David aparece 280 veces solamente en este libro. Entonces, el personaje principal es, ¿verdad? El rey David. Entonces, estamos hablando de la monarquía bajo el rey David, ¿verdad? Para todo este pueblo de Israel. ¿Qué dice? Amén. Dice segunda de Samuel 7 del 8 al 16. Correcto. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo
afirmaré para siempre el trono de su reino. Ok, dejemos hasta ahí la lectura. El texto clave de este pasaje habla del pacto davídico, que usted ya en hermenéutica ha de haber visto los pactos, ¿verdad? Es muy importante que los conozca. ¿Y por qué es texto clave? Yo se los puse en el examen, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? Ese reino eterno, ¿verdad? De ese linaje de David tenía que venir el Mesías, de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Y es eterno porque ese tabernáculo que va a venir a levantar nuevamente es ese tabernáculo de David en tiempos de el reino mesiánico, donde el Señor estará gobernando, ¿verdad? Bajo vara de hierro. Así que ese es el personaje clave, ¿verdad? David. Y bajo sus lomos, pues tendría que venir de su linaje nuestro Señor Jesucristo, que eso muy bien la gran mayoría lo contestó. Entonces la palabra clave es David por su personaje principal. ¿Por qué es importante este libro? Miren, periodo, es el periodo más firme, lo que le estaba contando de la monarquía, y más poderoso de Israel. Es el único periodo donde se subyugó a los filisteos, esa franja de Gaza que hasta el día de hoy genera problemas, ¿verdad? A los israelitas, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de David, los subyugó y los hizo tributarios, ¿verdad? Les hizo pagar impuestos, ¿verdad? Salomón, recuerde que no realizó ninguna guerra. El papá le dejó prácticamente todo el reino bien establecido y por eso es muy importante conocer, ¿verdad? Este segundo libro de Samuel. Entonces, es el tiempo más firme, más poderoso de Israel. Y en ese periodo, pues se da el pacto davídico, que es lo que acabamos de leer. Una visión panorámica acerca de este segundo libro de Samuel narra una biografía, ¿verdad? Usted quiere saber quién era el rey David. Ahí aparecen sus desaciertos, sus aciertos, su obediencia, su desobediencia, sus desórdenes, su vida, ¿verdad? Y lo que le pasó factura, hermanos, ¿verdad? Es importante que nos veamos en el cuadro de David, la historia de Betsabé, cómo mandó a matar a Urías Geteo, cómo censa al pueblo, ¿verdad? Confiando pues en el brazo humano y todos esos aspectos, ¿verdad? Generan pues información acerca de este personaje del rey David, muy importante, ¿verdad? Que deberíamos de tomar consejo para no cometer los mismos errores. Tener un corazón semejante al de David, perfecto, ¿verdad? Que tenía un arrepentimiento genuino y verdadero, tenía una forma de llegarle al Señor, una forma de humillarse, una forma de pedir perdón, de pedir disculpas, de pedir, ¿verdad? Que Dios pues tuviera misericordia, es increíble, pero al mismo tiempo una forma de no cometer los errores como los cometió él, ¿verdad? Agarrando a la mujer que no le corresponde, matando a personajes, ¿verdad? Solo porque tenía autoridad, ¿verdad? Sobre ellos. Así que es una biografía del rey David. David también es un rey conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Leamos todo el libro y vamos a ver que lo que significa no es que vamos a ser perfectos, no es que es como que Dios estuviera hablando por nosotros, no. Es simple y sencillamente que tenía un corazón arrepentido, genuino, un corazón que pedía, suplicaba misericordia, ¿verdad? Que verdaderamente tenía la expectativa de que Dios lo perdonara por los desórdenes que él había cometido. Ese es ser semejante al corazón de Dios, ¿verdad? Porque si ser semejante al corazón de Dios es ser, ¿verdad? Pecador como él, ¿verdad? Ser adúltero, fornicario, ¿verdad? Ser, ¿cómo se llama? Homicida, así como quería matar a Nabal. Ese no es la semejanza, como la suya y la mía. La semejanza, ¿verdad? A Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? No es esa, ¿verdad? No es esa semejanza, no es la semejanza es en cuanto a la personalidad, que tenemos un intelecto, un sentimiento y tenemos voluntad también rendida a él. Entonces, un rey conforme al corazón de Dios. Durante este periodo también se escribieron los salmos, increíblemente usted canta, usted adora. Durante este periodo, muchos de los salmos que se cree que David escribió alrededor de 73 a 76 salmos, ¿verdad? Esos salmos están registrados el acontecimiento por el cual él clama, intercede, pide, agradece, suplica. Esos tiempos que él vivió aquí en la tierra están registrados en el segundo libro de Samuel. Así que cuando lea los salmos ahí, cuando oiga ahí, ¿verdad? Que límpiame con hisopo de mi maldad, está hablando de ese pecado que comete al meterse con la Betsabé. Entonces, cada uno de los salmos, ¿verdad? Que él escribió, tienen que ver con alguna parte de la vida
¿verdad? Del rey David. Entonces, durante este periodo se escribieron los salmos en el cual David tenía mucho tiempo. Recuerde que él era pastor de ovejas, ¿verdad? Y él también pasaba mucho tiempo, ¿verdad? Tocando el arpa o tocando algún instrumento para cantarle al Señor. También dice que en esta visión panorámica existe o se puede ver la voluntad de Dios en la vida de David. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios levantó un rey, del linaje de ese rey tendría que venir el Mesías. Entonces la voluntad de Dios en la vida de David se cumplió a pesar de los pecados, a pesar de sus faltas. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. No importante, hermano, ¿verdad? Nuestros errores, ¿verdad? Que nos pasa factura, sí. Lloró David, por supuesto, le mató el niño que tuvo con Bexabé, se lo mató y ayunaba él pidiendo que no lo matara. Lo mató el Señor. Así es de que la voluntad de Dios siempre se cumple en su soberanía, ¿verdad? Cuando Dios ha decidido algo, es por demás, ¿verdad? Por eso dice él, cuando muere el niño, dice, mientras él vivía, yo tenía la oportunidad, ¿verdad? De ver la misericordia de Dios, pero ahora muerto, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. Así que denme comida, denme bebida. Yo ahorita aquí voy a alimentarme porque ya se cumplió la soberanía de Dios, se cumplió la voluntad de Dios para mi vida. Él decidió no dejarme al niño, él lo mató. El niño enfermó. Entonces la voluntad de Dios en la vida de David, ¿verdad? Esa es parte de la visión panorámica. También enfatiza la seriedad del pecado. No, lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Cuando Dios emite juicio, como dice el libro de Hebreos, que si alguno decide, ¿verdad? Pecar, en el capítulo 10, versículo 26, si no mal recuerdo, si alguno decide pecar voluntariamente, ya no queda más sacrificio, ¿verdad? Ya Cristo ya vino, se encarnó, ¿verdad? Y murió. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya lo hizo una vez y para siempre. Lo que sí queda es, dice, una horrenda expectación de juicio, que te va a pasar la factura, que vas a cosechar las consecuencias de tus malas decisiones. Eso así va a ser. Entonces, aquí enfatiza este libro la seriedad del pecado, cómo es serio realmente jugar con el pecado. También ahí están las consecuencias, ¿verdad? En el capítulo 12, versículos del 13 al 14. A ver, hermano Jonathan, léanos 12, 13 y 14 de el segundo libro de Samuel para tener una idea de esto. Pastor, permítame. Ok, mientras busca la cita, también parte de la vista panorámica de este libro, el pecado no impide los propósitos de Dios, de lo que estábamos hablando, desde Ana hasta la alabanza de David en 22:51, el plan era bendecir a Israel con un rey, ¿verdad? Y como vimos en Deuteronomio, allá 17, también Dios ya había establecido que iba a dar un rey al pueblo de Israel. También parte de la vista panorámica es que la promesa a David, que un descendiente suyo se sentaría en su trono para siempre, lo acabamos de leer. La promesa va más allá de Salomón y se enfoca en nuestro Señor Jesucristo. Muchos en su examen me pusieron la profecía de doble cumplimiento, cumpliéndose con Salomón y posteriormente se va a cumplir en el reino mesiánico con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jonathan? 7:12, ¿verdad? No, 22, Me no, había dicho. es 12, 13 y 14. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Ok, ahorita, entonces. Va. Dice así, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ok, aquí aparecen las consecuencias, ¿verdad? Del pecado que estamos hablando. Y también, por último, esta vista panorámica de esta segunda carta es, o sea, este segundo libro, perdón, la promesa de un reino eterno será cumplida cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Así que le pido por favor ahí a mi hermana María Julia que nos lea Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y también le voy a pedir a mi hermana Catherine Munto, capítulo 19, versículo 16 de Apocalipsis, cómo se va a cumplir esta promesa de un reino eterno, ¿verdad? Que usted me escribió ahí en su examen también. Vamos con la primera cita, Apocalipsis 11:15 y luego pasamos con 19:16. Hola María Julia. Perdón, yo estaba inspirada leyendo. Oh, Apocalipsis 11:15. correcto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían,
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, ahí está, ¿verdad? La promesa que se va a cumplir cuando ya se estén emitiendo los juicios acá sobre la tierra y el reino mesiánico pues venga a establecerse, ¿verdad? Aquí después de la batalla de Armagedón, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. 19:16. ¿Qué dice Amén. hermana Munto? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, ahí aparece el nombre de él, Rey de Reyes, ¿verdad? Él es el máximo rey, ¿verdad? Señor y de señores, gobernante, ¿verdad? De todos a los que se les pueda decir Señor acá en la tierra. Entonces ahí va a estar la promesa de que se va a cumplir, ¿verdad? Ese reino allá en el final de los tiempos, como lo narra el libro de Apocalipsis. Veamos un poco de los periodos que cubre este segundo libro de Samuel. Samuel, ¿verdad? En el año 1018, estamos hablando antes de Cristo, Samuel unge a David. Ponga atención en esto. En el 1010, David comienza a reinar en Hebrón. Recuerde que él reinó 7 años en Hebrón y reinó 33 años, ¿verdad? Completamente en todo Israel. En el 1003, ¿verdad? Reinado de David por todo Israel. Y en el 990, David comete adulterio con Betsabé, ¿verdad? Ya estando él instalado como rey. Luego viene la rebelión de Absalón, ¿verdad? 980. Luego en 970, ahí se cumple sus 40 años, ¿verdad? Desde que él comenzó en el 1010 a reinar. David muere y Salomón se vuelve rey. Y después de 40 años, después del 970 hasta el 930, Salomón muere y el reino se le divide en algo que usted va a conocer, bueno, ya conoce y vamos a ver después la división del reino entre el reino del norte y el reino del sur. Bien, vaya anotando, anote por favor una tarea para la tercera clase. Esta es la primera clase del tercer periodo. Anote esta tarea, le va a quedar para que usted la pueda entregar el quiero ver, tercera clase. Y es acerca de los cuántos reyes, ¿verdad? Fueron en el norte y cuántos reyes fueron en el sur, ¿verdad? Después de que se dividió el reino en el 930, hablando de Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Las 10 tribus allá en el norte, en Israel, su capital Samaria, y 2 tribus acá en el sur, en Judá, en su capital Jerusalén, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que estaban dentro del territorio de Judá. Entonces me va a ir estudiando esos reyes del norte y los reyes del sur. Muy importante para que usted lo tenga ahí presente. Bien, pasamos ahí. Terminamos esta introducción, ¿verdad? De Samuel, solo en términos generales, qué es lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En todo este libro. Hoy quiero compartir ya este material que estábamos viendo la vez anterior. Aquí estamos. Vamos a ver un poco ya acerca de el perfil. Vimos la vez anterior el perfil de Samuel, de Saúl, ¿verdad? Les mandé este material. Y hoy quiero que veamos un poquito, ¿verdad? En su examen venía aquí, mire, hasta el fracaso, ¿verdad? De Saúl, la elección humana, por qué fracasaron, ¿verdad? Por qué aconteció la tragedia. Y hoy quiero que veamos acá a partir de la monarquía bajo el rey David, porque lo vamos a estudiar como el personaje, ¿verdad? Principal. Quiero ver hasta dónde. Por ahí creo que ya lo podemos ver, ¿verdad? Bien, ahí estamos. Segundo libro de Samuel, la monarquía bajo el rey David. Ponga atención porque vamos a ir viéndolo así despacito. ¿Verdad? Tema fue cubierto en la sección anterior, un poco de la monarquía, hablando de Samuel, ¿verdad? Y Saúl, pero en realidad constituye un solo libro para los judíos, ¿verdad? Eso ya lo vio, y en la Septuaginta también se lo pregunté, ¿verdad? Acerca de
el origen, ¿verdad? Del libro de Samuel. Entonces, esta versión de la Septuaginta separó, ¿verdad? El libro de Samuel en dos libros titulados por estos traductores como primero y segundo de los reinos, que eso usted ya me lo dio, ya me lo explicó allí en su examen. Pero veamos un poco acerca del autor, fecha de escritura y años que cubre, ¿verdad? De esto le puede salir también en su próximo examen. El autor es desconocido, ¿verdad? Porque no, aunque es, o sea, su nombre, el libro es como Samuel. Samuel en el primer libro, en el capítulo 25, vimos que ya había muerto. Entonces, el autor es desconocido, pero habíamos mencionado el texto de Primera Crónicas 29:29, ¿verdad? Que el cual sugiere que esta sección del libro pudo haber sido escrita por los profetas Natán y Gad. Eso dicen ese pasaje que nosotros leímos la vez anterior. Entonces, eso es hablando acerca del autor. La fecha de escritura, ¿verdad? Allí lo vimos en la diapositiva, pero tiene que ver en el siglo X, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿verdad? Compuesto probablemente de diversos autores y fuentes. El periodo que cubre el segundo libro de Samuel, es un poco menos de 40 años, que lo vimos también allá en la diapositiva, pero léalo por favor acá. Esto es los años de David que reinó sobre Israel, ¿verdad? Aparece en segundo de Samuel. Antes de su muerte, el libro contiene la historia desde la muerte de Saúl hasta un breve tiempo antes de la muerte de David. Entonces, desde el 2010 hasta el 975, porque fueron un tiempo antes, digamos, de la muerte de él, ¿verdad? 975, unos años antes de la muerte de David, porque él muere en el 970 y se instala su hijo Salomón. El tema central, ¿verdad? La historia del pueblo hebreo durante el reino davídico, ¿verdad? El reino de David, esto ya lo vimos también. Texto clave lo vimos, pero y aquí la visión panorámica también ya lo vimos un poquito más. Está el periodo del segundo libro de Samuel. Hagamos un recorrido, ¿verdad? De los dos libros, en términos generales. Hagamos un recorrido y veamos cómo en el primer libro de Samuel aparecen en los primeros capítulos la historia de Samuel. En los siguientes capítulos, ¿verdad? Cuando hablamos de la historia de Samuel, hablamos de su nacimiento, su llamamiento, hablamos de la pérdida y el regreso del arca, que yo les pregunté en su examen, que algunos no leyeron el pasaje del capítulo 4 del primer libro de Samuel, ¿verdad? Extrañamente yo les dije en las indicaciones, vaya y lea, ¿verdad? El capítulo 4, ¿verdad? Cuáles fueron las causas por las cuales pues se llevaron el arca. También aquí aparece la historia de Samuel y Saúl, ¿verdad? Del capítulo 8 al 15 del primer libro de Samuel. Y aquí está un poquito, ¿verdad? De Samuel ungido rey. Vimos las características, cualidades, ¿verdad? Que era una elección humana, el fracaso de Saúl, la historia de Saúl y David, ¿verdad? En el capítulo 16 al 31. Pero me interesa esta parte ya de segundo libro de Samuel. Aquí aparece, mire, la historia de David. Y veamos. El lector se dará cuenta de que la primera parte de la historia es dominada por el tema de la lealtad de David al pacto, ¿verdad? Lo que lleva al pacto davídico, aunque un momento particular de deslealtad establece gran parte de lo que resulta mal en el resto de la historia. Y para eso aparece ahí el primero y segundo libro de Reyes, que va a narrar prácticamente lo que sucede, ¿verdad? Con los reyes. Pero hablando de esa historia de David, ¿verdad? Como rey de Judá, que reinó en Hebrón, ¿verdad? Esta sección presenta, dice, las secuelas de la muerte de Saúl. Note cómo realza la falta de participación de David en la guerra civil. Recuerde que David salió huyendo porque el mismo rey Saúl lo quería matar por egoísmo, ¿verdad? Por envidia, por no acatar la ley de Dios, por desobediencia, por lo que usted lo quiera ver, de qué lado lo quiera ver. Lo importante es que vemos que David tuvo poca participación en el final, ¿verdad? Del reinado de Saúl, producto de que andaba huyendo, ¿verdad? Y ya no participó en esa guerra civil que siguió. Por consiguiente, él se lamenta por Saúl y Jonatán, obviamente que son los que mueren, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? Por un escudero, y Jonatán también muere, ¿verdad? Que era un tremendo amigo de David, ¿verdad? Que prueba de ello que en el segundo libro, en el capítulo 9, aparece la historia de Mefiboset, un descendiente pues de Saúl,
familiar también de Jonatán, y usted conoce una alabanza muy preciosa de Dani Berríos, ¿verdad? El rey te mandó a llamar. Entonces, eso aparece en el capítulo 1, la muerte, tanto de Saúl como de sus hijos, ¿verdad? Después, ¿verdad? Del relato de llegar a ser rey en Judá, porque usted debe de entender, le explico, ¿verdad? Así a grosso modo, cuando Saúl muere, David no es proclamado rey en Israel. Pero obviamente él andaba huyendo, obviamente lo tenían como una persona, ¿verdad? Que se quería sublevar al rey Saúl, cosa que no era así. Y cuando muere Saúl, uno de sus hijos, ¿verdad? Tiende a agarrar, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Y autoproclamarse el rey, pero no era eso lo que Dios había escogido. Dios ya había ungido a David como el próximo rey. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que después del relato de llegar a ser rey de Judá, en el capítulo 2, él es exonerado notablemente de todas las tragedias que siguieron. Capítulo 3 y 4. Prepárese ahí, hermana, quiero ver, hermana Ruth, ¿verdad? El capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Vamos a ver un poquito en el contexto eso. Entonces, tenga en mente la ruptura entre el norte y el sur, que es retomada en los capítulos 19, 20, ¿verdad? Y que llega a ser definitiva en los libros de primer libro y segundo libro de Reyes. ¿Por qué menciona esto? Porque en el libro de los Reyes se establece la ruptura, ¿verdad? Del reino, de la monarquía, ¿verdad? El reino unificado. ¿Por qué? Porque ya venían estas divisiones, porque ya habían complicaciones desde que Saúl había reinado, ¿verdad? Y que habían establecido un rey que no había sido ungido por el profeta Samuel. Entonces se habían autoproclamado. Cuando David muere, pues habían personas que se habían sublevado, también se habían hecho al lado de Saúl, y cuando, ¿cómo se llama? Y cuando David muere, pues le encarga a David, ¿verdad? A su hijo Salomón que se encargue de esas personas que han dañado su reino. Entonces ya venía, ¿verdad? Con una secuela, ¿verdad? O con un problema anterior de división, y por eso es que da todo pues el énfasis en primer libro y segundo libro de Reyes acerca de esa división que ya venía pasando facturas desde tiempo de Saúl y David, y obviamente en Salomón, y se confirma a la muerte de Salomón cuando se divide entre Roboam y Jeroboam. Entonces, ¿qué dice el capítulo 2, hermana Ruth? Versículo 1 en adelante. Sí, amén. Capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube David, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmet. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. ¿Hasta qué versículo pasó? Dele, yo le aviso. Vale. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vosotros, vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por el rey sobre ellos. Ok, dejémoslo hasta ahí. Ahí vemos cómo lo instalan a David como el rey, pero en Judá, en Hebrón. Entonces, por eso la historia de David como rey de Judá, ¿verdad? Aparece allí en los primeros 4 capítulos del segundo libro de Samuel. Entonces, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 9, aparece la historia de David como rey de todo Israel, ¿verdad? Usted debe de entender por qué usted como estudioso de la escritura debe de aprender esto, porque en su contexto, cuando usted predique, ¿verdad? Y usted lea la porción de la palabra,
debe de saber en qué contexto histórico están sucediendo los acontecimientos. Cuando usted predica en los salmos, hermano, por favor, o sea, anuncie, predique acerca del contexto, y es que David estaba pasando acá, y es que lo que sucedía en ese momento era acá, y es que sí, por supuesto, sí está hablando en un salmo que es de David, ¿verdad? Se cree que él estaba pasando por esta situación, se cree que sucedió cuando él huía de Saúl, se cree que sucedió cuando él huía de su hijo Absalón, se cree que sucedió cuando cometió el pecado, ¿verdad? Con la Betsabé. Entonces, esos detalles tiene que usted mencionarlos, ¿verdad? Porque es importante cuando usted predique la palabra y no saque un versículo de contexto solamente para tener un pretexto, ¿verdad? En su predicación. Entonces, para ello es importante el estudio, ¿verdad? Del capítulo 5 al 9 aparece la historia de David como rey de todo Israel. No siempre reinó, o sea, no reinó los 40 años sobre todo Israel, sino que reinó 7 y 33, si lo queremos dividir en una manera entera, porque fueron 6 meses, 6 años y medio y 33 años y medio, si usted hace un estudio un poquito más minucioso, más detallado. Entonces, aquí vemos el capítulo 5 al 9, la historia de David como rey de todo Israel. Después de que David asumió el reinado sobre todo Israel, a ver, hermano Rubén, ¿verdad? Prado, léanos por ahí del 1 al 5 de el segundo libro de Samuel. Entonces, vemos que hay una secuencia de 4 narraciones, ¿verdad? Que son especialmente cruciales. Número 1, la conquista de Jerusalén por David. Número 2, la conquista, ¿verdad? De los filisteos, esa franja de Gaza, esa área de Filistea, ¿verdad? Que la subyugó el rey David. Número 3, el arca es traída a Jerusalén, ¿verdad? Donde pertenecía a la ciudad de David, a Jerusalén. Número 4, ¿verdad? El pacto, ¿verdad? De Dios con David, en el que tu casa y tu reino serán firmes para siempre. Esos 4 aspectos se dan en estos 5 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6, 7, 8 y 9. ¿Qué dice el 1 al 5, Rubén? Amén. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con David, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Perfecto, ahí aparece la división, ¿verdad? De lo que yo le estoy hablando. En los primeros capítulos aparece su reinado solamente sobre Hebrón, ¿verdad? Donde él se estableció. Y posteriormente, pues, los otros 33 años para completar 40 años, ¿verdad? Que él gobernó sobre todo Israel. Entonces, eso dice del capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Pero estos cuatro aspectos cruciales que narran, ¿verdad? En el libro de Samuel acerca de David son importantes, ¿verdad? La conquista antes de establecerse él como rey sobre todo Israel, ¿verdad? También aparece la conquista, ¿verdad? De los filisteos, ¿verdad? Que habían sido enemigos aférrimos, ¿verdad? Desde tiempos pasados, ¿verdad? Y hasta el día de hoy eso se sigue viendo. La franja de Gaza es lo que antes era Filistea. Número 3, el arca extraída de Jerusalén, ¿verdad? Usted sabe y esos acontecimientos, ¿verdad? Cuando trasladan el arca, ¿verdad? Que tiene que ser trasladada por personas que Dios había autorizado, sacerdotes, levitas, para que puedan cargar el arca, y ahí aparece el acontecimiento de Usa, ¿verdad? Que quiere ayudarle, ¿verdad? Pero Dios no necesita ayuda, hermanos. Cuando Dios ha establecido un orden, ¿verdad? Hay que cumplirlo solamente. Y finalmente, el pacto de Dios con David, que eso ya lo leímos en un par de ocasiones. La importancia de las narraciones anteriores es resaltada por la brevedad del capítulo 8. Y oiga bien este apartado, que sirve para traer, ¿verdad?, la conquista a una conclusión. Aquí se encuentran muchos años de David como rey condensados en breves resúmenes. Y porque el narrador está, a fin de cuentas, interesado no con las hazañas reales de David, sino con su carácter. Concluye
con otra narración de la bondad de David con la casa de Saúl. El capítulo 9 que yo le estaba mencionando, especialmente en ese personaje de Mefiboset, donde el cojo entra al palacio a pesar del dicho, ¿verdad? 5:8, pero fíjese en la manera en que esta escena está en contraste con la infortunada historia que sigue. Veamos el 5:8, hermana María Julia, léame el 5:8 ahí, y luego mi hermano Salvador, téngame listo ahí el capítulo 9. Vamos a ver esta situación que sucede ahí acerca de el carácter, ¿verdad? De David, ¿verdad? No las hazañas de su conquista, sino ese carácter de bondadoso, ¿verdad? La bondad de David por su amigo Jonatán. ¿Qué dice el 5:8 para tener el contexto de eso? Y dijo David aquel día, todo el que hiere a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto le dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Ajá, pero qué raro, ¿verdad? En el capítulo 9, hermano Salvador, léanos un poquito del contraste de las palabras, ¿verdad? Del rey David allá en el capítulo 5, versículo 8, que dice el 9:1. En adelante. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que se viniese a David, y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, viciado de los pies. Entonces el rey le respondió, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. Y vino Mesifoset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo, David, Mesifofet. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo, no tengas temor, porque yo a la... Se le fue el internet aquí a mi hermano, veo yo. Se le acabó la cola. Se le acabó cabal el plan, Giselle. Bien, hermanos, lo que trato de resaltar es lo que dice, ¿verdad? El material en relación a la bondad, ¿verdad? Más que relatar en el capítulo, ¿verdad? Subsiguientes, ¿verdad? Las hazañas del rey David, lo que trata de realzar son el carácter de David. Y aquí vemos en esta narración la bondad de David con la casa de Saúl, ¿verdad? A pesar de lo dicho en el capítulo 5:8 que leyó mi hermana María Julia, que no entrará cojo, no entrará nadie, ¿verdad? A la casa, ¿verdad? De David, ¿verdad? Que venga, ¿verdad? En el palacio real, que venga con ese tipo de discapacidades. Así que, pero él, en su carácter de bondadoso, ¿verdad? Él hace traer a Siba, y es Siba quien le dice que allá en Lodebar hay un joven, ¿verdad? Que es descendiente de Jonatán, de la casa de Saúl, llamado Mefiboset, y por ello se muestra la bondad, el carácter de David. Bien, eso habla hasta el capítulo 9. Del capítulo 10 al 20 vemos el pecado de David y sus consecuencias. Hermano, este pasaje o estos capítulos deberíamos de leerlos todos los días. ¿Por qué, pastor? Porque nos ahorraría tantos problemas, tantas equivocaciones, tantas situaciones, ¿verdad? En nuestra vida, porque nosotros viéramos las consecuencias, ¿verdad? Que le sucedieron a David, como también haciendo un paralelismo para nosotros las consecuencias que nos van a venir por cometer ese tipo de pecado o ese tipo de desobediencia, ¿verdad? Para con nuestro Dios. A ver, voy a pedirle aquí a mi hermana Rocío, si puede leernos un par de versículos del capítulo 10. Póngale unos cinco versículos bíblicos del capítulo 10. Y le voy a pedir a mi hermano Caleb que nos lea unos 5 versículos del capítulo 11. Aquí también a mi hermano César le voy a pedir, valiente, unos 5 versículos del capítulo 12.
Y a mi hermana Nereida también, que me lea unos 5 versículos del capítulo 13. Comencemos ahí, ¿verdad? A ver un poquito del pecado de David y sus consecuencias. Derrota de amonitas y sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún, su hijo y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados por los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor, ¿te parece que por honrar la vida de tu padre te ha enviado a consoladores? No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer inspeccionar la ciudad para destruirla. Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se hizo saber esto, David envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijera que quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volver. Ok, léame unos 2 versículos más que creo que... Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron a los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Sobá, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Okay. Cuando David oyó esto... Dejémoslo hasta ahí. 5 versículos del capítulo 11, veamos. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio que desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Perfecto. Veamos las consecuencias, veamos la condena en el capítulo 12, versículo, ahí vemos la narración de Betsabé, ¿verdad? David con Betsabé. Veamos el capítulo 12, 5 versículos. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y de este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó una oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David y en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová que el que a tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di, la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno.
Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Pero ¿qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y lo mataste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ok, dejémoslo hasta ahí. ¿En qué versículo se quedó, hermano? 12. 11. Perfecto. 11, perdón. 11. Perfecto. Vaya, vemos en esta secuencia del capítulo 10 rumbo al capítulo 20, vemos en el capítulo 8, ahí en el capítulo 12 menciona, ¿verdad? Un poco acerca de los hijos de Amón. Por eso es que en la narración del capítulo 10 tiene que ver, ¿verdad? Esa relación, ¿verdad? En esos pueblos en el cual estaban guerreando, ¿verdad? En su momento. En el capítulo 11 vemos realmente lo que sucede con David y Betsabé, y vemos cómo él prácticamente, pues, ¿verdad? Abusa de la mujer, llamémoslo así. Pero quiero preguntarles ahí para que haya una discusión ahorita en el grupo. A ver, hermano Carlos Rodríguez, ¿verdad? Le pregunto, ¿podía decir no la Betsabé? ¿Podría haber cambiado la historia la Betsabé? Acuérdese, creo que es por la cultura, no estoy muy así, porque como era el rey quien la mandaba a llamar, ajá, por la misma obediencia, ¿verdad? Ajá. Pero no estoy ahí, pero sí, a mi parecer sí puedo decir que no. Va, no. Hermana María Julia, ya sabía que iba a preguntar. Ajá. No, ella pudo haber dicho que no, porque ¿Cómo? no. Ella pudo haber dicho que no. Ajá. No tengo la cita ahorita, pero también hay otra historia donde aún siendo la esposa del rey y él la quería exhibir enfrente de todos, ella no quiso. Ah, pero ese está hablando de la reina allá en Esther, de ¿verdad? la reina de Basti. Ajá, la Basti, ¿verdad? Que se rebeló contra Asuero, ¿verdad? Y por eso eligieron a Esther, ¿verdad? Como la sustituta. Era otra cultura, hermana María Parada, porque estamos hablando ya en una cultura medo-persa, ¿verdad? En el contexto que se da el libro de Esther. Ok, dígame, hermana Rocío, dice que está queriendo opinar, ¿o quién es? Yo sí, hermano. Va, dígame. Bueno, ya me dijo del contexto, de ese contexto que era la cultura, pero iba a poner el ejemplo de Abraham, yo con Sara y el rey con el faraón. Iba a ponerlo, pero como me dijo que estaba, porque llegó en esa etapa de que el faraón, bueno, mintieron Sara y Abraham diciendo que eran parientes, que no eran pareja, que no eran esposos. Entonces, lo que yo, a mi lógica, decía de que podía decir que no, porque según las tradiciones de los reyes era casarse o tener un periodo de purificación las mujeres con que se iban a acostar ellos. Entonces, y que las mujeres por eso dijo Abraham, no voy a hacer que me maten, mejor decir que son mi parienta, que son mi prima, a que me lleguen a matar. Entonces podría haber dicho no, porque me imagino que han de haber tenido la misma costumbre de no meterse con mujeres que no eran, que eran casadas y además que eran según siervos de Dios, digo yo. Bueno, esa es mi lógica. Está bien, ¿alguien más quiere compartir? Yo creo, pastor, que ella accedió porque como leímos anteriormente que dice que ella se limpió de su inmundicia, ¿verdad? Y se fue. Entonces, a mi forma de ver, ella accedió, ¿verdad? Ajá.
Entonces sí quería la cipota irse con el rey David. Sí. Ajá, ok. Quizás no, que la historia no dice que quería. Ajá, Es que David bien. era atractivo, pastor. Un Ajá. comentario. David era guapo. Ah, vaya. Pues sí, pero, Por eso se pero enamoró ella, Jonatán, dicen algunos por ahí que quieren tirarle a David que amaba a Jonatán, ¿verdad? Ajá, dígame. no, lo que pasa es que era obvio, ¿verdad? Como dice el hermano, la cultura, simple y sencillamente, antes, ella no sabía cuando el rey David para qué la llamaba, pues. Obvio, en ese momento ella desconocía. para hacerle el café no la llamaba, pues. No por eso, pero ¿cómo podemos deducir? Ella no podía deducir eso, obvio, él la vio, pero ella no sabe, hasta donde el texto no sabía ella que ella la había vigiado. Ajá. Simplemente del terrado, de la parte alta de la casa, del palacio, digamos en este caso, obvio, el rey David la vio, pero podía yo especulando que ella no se fijó pues porque se estaba bañando. Ajá. Obvio, él en su mormosidad sí la vio, obvio que estaba desnuda pues, pero él hasta llegó a consumar el pecado, pero ella, creo, deduzco yo, que no se fijó. Más cuando él la manda a llamar, ella haber pensado que quizás algo le había sucedido al esposo o algo otra cosa, porque de hecho, a donde veníamos leyendo, los reyes, en este caso el rey David, había una ley que ellas apelaban al rey para que él tuviera misericordia. Entonces me imagino yo, o deduzco, que ella, quizás el rey David, quería ponerla a orar. no tanto eso, pero obvio, ya viendo el acto consumado, cuando ella estaba frente al rey David, obvio que ya pasó a la otra etapa, que era el pecado, pues obvio, yo creo que sí ella podía decir que sí. El hermano Jonathan dice algo, las facciones del rey David o su perfil, obvio, ambos eran guapos, pues ambos tenían una belleza que Dios se las había dado, pues. Pero yo creo que sí se podía negar, pero... Ok, bueno, les menciono esto, hermanos, porque va a ver que hay diferentes posturas, ¿verdad? Alguien que dice que no se podía negar, argumenta que el rey David era el rey David y obviamente, pues, ¿verdad? Tenía la autoridad, pues, para hacer lo que él quisiera. Y definitivamente, pues, tiene un argumento bastante, ¿verdad? Fuerte en el sentido que inclusive da la orden para que manden, pongan a lo fuerte de la batalla, ¿verdad? A su soldado, ¿verdad? Y eso enciende más, ¿verdad? El enojo de Dios en cuanto a él, pues, tras un pecado comete otro, ¿verdad? Y que al final él se arrepiente, por eso las consecuencias de matarle al hijo que él habían concebido, ¿verdad? Del adulterio, pues Dios se los quitó, ¿verdad? Pero hay algo otros que dicen que no, que la mujer pudo haber dicho que no y pudo haber separado firmemente y obviamente hubiera podido ser respaldada por el Señor si hubiera tenido una postura seria, ¿verdad? No te es lícito. De hecho, había una prohibición y en algún pasaje de la escritura lo vimos nosotros en la ley, una prohibición que no era dado a los reyes que tuviesen muchas mujeres. Errores que cometió David y errores que cometió también Salomón, ¿verdad? Porque desviarán, pues, ¿verdad? Tus pensamientos, ¿verdad? Y eso ocurrió y lo vimos. Y prueba de ello las consecuencias que le vienen a David. Entonces, hay diferentes posturas. Sin embargo, usted pues adopte la que mejor pueda defender, ¿verdad? Y la que mejor pueda estudiar y prepararse, pero definitivamente hay muchos argumentos, hay mucha tela que cortar, la cultura, la costumbre, el poder, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La autoridad que tenían y por eso las consecuencias que le vienen, como decía ahí en el versículo 12 del capítulo 12, mi hermano, las consecuencias fueran desastrosas. Todo lo que David hizo en lo privado, Dios se lo hizo en público y con su propio hijo, ¿verdad? Su familia fue un desastre, fue un desorden, producto de que él se dio a muchas mujeres, ¿verdad? Porque tal vez no tuvo igual que las de su hijo Salomón, pero sí tuvo muchas mujeres. Ya cuando se instala en Hebrón ya llevaba dos, ¿verdad? Y agarra otra,
¿verdad? Y de repente tenía otras doncellas por ahí, como dijo un hermano, preparándolas, ¿verdad? Para su momento, y se las violó su hijo, ¿verdad? Como dijo mi hermana María, las tenía tomando café, ¿verdad? Para que quería tener una charla, ¿verdad? Posteriormente, y se las agarró su propio hijo Absalón y las violó, ¿verdad? En el propio centro de Jerusalén, allá en una casa de que tenía un aposento alto. Eso en cultura usted lo ha de haber visto, pues que había una terraza, ¿verdad? Desde ahí, ¿verdad? Se las violó su propio hijo y Absalón mató a Amnón, Amnón violó a Tamar y un desorden, un caos. ¿Producto de qué? Producto de esas actitudes, ¿verdad? Esa desobediencia, ¿verdad? Acerca de tomar muchas mujeres. Así de que hay diferentes posturas. Usted debe tomar, como le repito, pues la que más soporte encuentra en la escritura, ¿verdad? Tomando en cuenta la costumbre, tomando en cuenta la posición social, política y religiosa en ese momento del rey David, ¿verdad? Y que era un hombre, pues, que, bueno, de entrada podemos tener otro argumento, pues, cuando dice mi hermano ahí, leyó que en el tiempo de que los reyes tenían que andar en la guerra, pues él decide, ¿verdad? Parte del holgazán que fue en ese tiempo, pues, el rey David. Así que les dejo con esa postura en este momento. Vamos a quedarnos en el receso y vamos a regresar a las 7 de la noche para continuar con la clase en la segunda. Y les quiero dar la nota de su examen parcial.